Parece que la sala de cata la han puesto allá arriba. ¿Entra? Hola queridos amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Y hoy estamos visitando una fábrica productora de aceite de oliva. Estamos ubicados exactamente en la localidad de Luyaba, en el Valle de Tras la Sierra. Más o menos a mitad de camino entre la ciudad de Villa Dolores y Merlo. Estamos acá distante unos 20 kilómetros de la localidad de Merlo, en la provincia de San Luis, pero nosotros estamos en la provincia de Córdoba, en este sector. Este predio cuenta con 42 hectáreas de una plantación de olivares. Hay un sector pequeño que mantiene la parte nativa. Encontramos algunos quebrachos, algunos espinillos, pero tiene este predio más o menos unas 16.000 plantas de olivos plantadas desde el 2005 para adelante. Tiene 7 variedades de olivos, entre las cuales la variedad arbequina, esta que vemos acá atrás mío, es la más típica de acá de Tras la Sierra. Esta fábrica cuenta con un sector de venta al público, con un predio muy lindo, donde tenés un sector de mesas para poder sentarte y apreciar el paisaje, y además, bueno, podés hacer la compra de este aceite. Ellos producen más o menos entre 15.000 y 20.000 litros de aceite de oliva por año, ¿sí? El olivo es una planta que un año da fruto y al otro año descansa. Entonces ellos van intercalando sectores que tienen producción y otros sectores que no tienen cada año. Entonces en promedio sacan esa cantidad de litros. Además hacen distintas variedades de aceite. Siempre hablamos de aceite de oliva virgen extra. Es decir, que es el producto de la extracción de la primer prensado de la aceituna. Ellos no hacen la segunda y tercera extracción, siempre hacen el virgen extra, que es la máxima calidad posible. Además, tienen unas variedades de aceites saborizados, por ejemplo, saborizados con albahaca, saborizados con ají, saborizados con peperina, con hierbas finas, hierbas de acá típicas de la zona, como peperina, por ejemplo. Y para lograr ese saborizado, lo que hacen es extraer el aceite de oliva junto con la expresión de la hierba o la sustancia que quieran saborizar. Por ejemplo, con romero, con albahaca, y logran unos sabores muy buenos, muy fieles. Bueno, acá atrás mío también tenemos una vista muy buena de las sierras. Estamos prácticamente al pie de las Sierras Grandes y al pie del Cerro Champaquí, que más o menos se ubicaría en aquella zona. Estaríamos al pie del Cerro Champaquí. Bueno, vamos a visitar el complejo, viendo los distintos paisajes, el predio y el lugar donde haces la catación del aceite. Espero que disfruten el video y bueno, nos vemos en el final del recorrido. En el corazón del imponente valle de Tras la Sierra, a una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar, se extiende este predio de olivares que encarna la esencia misma de la excelencia en la producción de aceite de oliva. Aquí, en este mágico rincón de la naturaleza, la combinación única de condiciones climáticas y geográficas da lugar a un oasis de sabor y calidad. Los olivos, majestuosos guardianes de este paisaje, se entremezclan con una flora autóctona vibrante, donde el espinillo, la mejorana, el romero y la peperina dan color y aroma al entorno. La amplitud térmica característica de la región, con marcadas diferencias entre el día y la noche, como así también entre el invierno y el verano, crea las condiciones ideales para el desarrollo óptimo de los frutos y la producción del mejor aceite de oliva posible.
suave medio intenso. Blend suave tiene dos variedades, tiene arbequina y manzanilla. Blend medio tiene manzanilla y picual. Y el blend intenso tiene tres variedades diferentes, tres variedades italianas del Frantoio, Coratina y Barnea. Después, saborizados, todos saborizados naturalmente con la base de arbequina. Nosotros para saborizarlos naturalmente trituramos arbequina para producir el aceite, o sea, se tritura junto, ¿no? Arbequina con esas diferentes frutas o hierbas con las que ven ahí. Arbequina con albahaca, limón, ajo, ají, romero. A todos les cuidamos lo que es el grado de acidez, eso es el extra del aceite de oliva virgen extra. Tienen grado menor al 0,3 y todas son de la primera extracción. No producimos la segunda o tercera extracción. Son aceites más delicadas, más suavecitas, mucho más fáciles de digerir. Así que bueno, ahí tienen pancitos caseros, tienen escarbadientes, pueden pinchar con el escarbadiente el pancito y después pueden ir humedeciendo en el aceite que quieran probar ustedes. Acá tienen suavecito hasta intenso, únicamente oliva y luego saborizados. Pueden probar tranquilos. También tenemos aceitunas, ahí les voy a poner un cuenquito con aceituna. Te hago una consulta. Sí. Las 7 variedades que ustedes tienen, ¿cuáles son? Son arbequina, manzanilla, picual, arauco, frantoio, coratina y barnea. Son las 7 que tenemos acá en la plantación. Son 7 variedades únicamente para la producción del aceite de oliva. Son aceitunas no tan grandes, van a ver la diferencia. Quizás si las conocen, son variedades un poco más pequeñitas. Esta es arbequina, esta es manzanilla. Son variedades que no son para la aceituna de mesa, por ejemplo. Claro. Sí, pero son muy ricas. Nosotros las tenemos envasadas y curadas solo en salmuera, no en el procedimiento de la soda cáustica. Es una manera más natural, las mantiene mucho más con sus propiedades naturales y su sabor de la aceituna común. La soda cáustica las ablanda un poco más, se las puede descarozar, pero pierde las propiedades, son más suavecitas, pierden el sabor, están más blanquitas. Pero también son ricas. Ahí les pongo un cuenquito para que puedan probar nuestras aceitunas. Okay. Si quieren, mientras pueden ir probando el aceite. Yo les recomiendo que prueben el más suavecito, el más intenso y luego los saborizados. Como para no invadir mucho paladar, pero como ustedes gusten. Bien. Y después esas preguntas que hay en los carteles, por ejemplo, ¿cuál es la variedad más típica de acá? La más clásica acá de Tras la Sierra es arbequina. Arbequina es la que mejor se adaptó a este suelo que es seco y frío durante el año. Y que después ahora en lo que es verano hace mucho calor y durante la noche baja la temperatura y hace un poquito de frío. Esta es arbequina, la más clásica de Tras la Sierra. Después la nacional tenemos arauco. Arauco es la que trae una historia que viene del virreinato, claro, digamos, pero no es una variedad nativa, sino que trae una historia desde el virreinato. Es una variedad también española. Claro. Y después tenemos lo que son las siglas del aceite de oliva virgen extra. Eso es el AOVE. Después otra de las preguntas, si hay aceitunas verdes o negras, es la misma, lo único que cambia es la maduración, claro, siempre dejando madurar en la planta para que no se oxide, no se haga sabor bien fuerte. Y después otra pregunta, no me acuerdo, pero más o menos creo que... Y después, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas hay acá de...? Hoy en día son 42 hectáreas, son entre unas 16.500 plantas a 20.000 plantas. Tenemos una producción más o menos de 15.000 litros por año. Todo esto se produce en abril, entre la primera y segunda semana de abril, y terminamos a fines de mayo, principios de junio. Dependiendo del año, porque hay años que el olivo no da la misma cantidad de aceituna. Pero eso depende mucho de la planta, no depende nada de nosotros. Claro. Pero es lo estimado, entre unos 15.000 y 20.000 litros por año, no más que eso. Nuestra producción igual es muy chica, dentro de todo mantenemos mucho lo que es la calidad, no tanto la producción en cantidad. Pero eso es lo estimado, no es exacto, nunca es exacto, claro, ninguna producción es exacta. Es más, este año muchas de las variedades de arbequina no nos dieron fruto, pero tenemos otras variedades que sí tenemos, claro, en más cantidad. Así que vamos viendo, vamos variando, claro, vamos produciendo. Porque el olivo bien, un año da y otro año no da. El otro año descansa. Claro. Un año florece re bien, da mucho fruto y el otro año vuelve a descansar. Eso es la planta. Eso es la planta, claro. Y las variedades nuestras todas descansan casi el mismo año, como que no bien, todos los años tenemos casi lo mismo. Sí. Pero bueno. Acá le pongo un poquito y tiene como comida más o menos de aceite, de vegetales. ¿Tendrá 500? Sí,
La distribución cuidadosamente planificada de las plantas permite aprovechar al máximo la luz solar y el espacio disponible, garantizando una óptima exposición de los olivos a los rayos del sol, fundamentalmente para el proceso de fotosíntesis y la maduración de las aceitunas. El riego por goteo, utilizando agua pura proveniente de vertientes de las sierras circundantes, asegura una hidratación precisa y controlada de los árboles, promoviendo un crecimiento saludable y la obtención de frutos de calidad excepcional. Este sistema de riego eficiente también contribuye a la conservación del recurso hídrico y al respeto por el medio ambiente.